Qué gusto, qué bendición, un honor para mí, una vez más, poderme dirigir a ustedes, mis amados hermanos. Shalom, shalom. Esa palabra se agarreme en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo van, hermanos míos? Hemos seguido leyendo, estudiando Romanos. Sí, estamos en Romanos capítulo 2. Nos quedamos en Romanos capítulo 2, versículo, ¿cuánto? 5, sí. Démosle gracias al Señor. ¿Te parece bien? Oh Señor, creador del cielo y de la tierra. Oh, creador de todo lo que se mueve, de todo lo que respira. Creador de todo lo que se ve. Gracias, Señor. Tú creaste todo lo que vemos. Es creación tuya. Gracias. Porque con ese poder infinito que tú tienes, no nos obligaste a que la palabra esté siendo escudriñada por cada uno de nosotros. Nos diste la libertad para escoger. Y escogimos, Señor, seguirte y servirte. Y así queremos continuar como hijos tuyos, sirviéndote. Pero para servirte, Señor, te decimos, háblanos. Queremos que nos guíes para entender, para aprender tu palabra. Queremos aprender qué quieres decir, qué quisiste decir, qué nos estás diciendo. Señor, ya no quiero decir, Señor, haz por mí. Señor, sáname. Señor, cúrame. Señor, sana mi familia. Bendice a mi familia. Señor, bendíceme. Ahora te digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti, Señor? ¿Cómo te sirvo? Si lo que tú quieres es, Señor, que predique tu palabra. Gracias por ese honor. Gracias por ese privilegio. Gracias. Que a ti sea la gloria y la honra. Bendice y toca con tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús a cada persona que está escuchando. Que mire este video. Pero sobre todo que escuche, Señor. Que no mire quien habla. Que escuche que es tu voz. Que escuche que es tu palabra, Señor. Aquí está tu palabra. Esta es tu palabra, Señor. Que cada persona, hombre o mujer, desde ese niño si está escuchando, adolescente, joven, o preadolescente y joven, adulto mayor, todas las personas que tengan el honor de escuchar tu palabra, que llegue al convencimiento de la verdad y que lleguen, Señor, a arrepentirse de sus pecados. Santo y bendito eres, Padre. Gracias por utilizarnos. Gracias por haber dado a tu Hijo como sacrificio por mis pecados. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Emmanuel. Dios con nosotros, dice. Gracias, Dios. Jesús, tú dijiste, es necesario que me vaya, pero no los dejaré solos. Gracias por habernos dado tu Santo Espíritu. Gracias por ese infinito poder, porque también dice en tu palabra en Juan capítulo 17, que tú en el Padre y el Padre en ti, que tú en mí, dice Señor, y yo en ti. Gracias, Jesús, por haber entrado a morar en mi vida. Gracias por haber escogido, Señor, este cuerpo para que sea tu morada. Así como has escogido el cuerpo de estos hombres y mujeres que te escuchan para hacer tu morada. Gracias. Ahora te pedimos, Señor, te pedimos
Señor, que siga saliendo, que nuestros cuerpos sigan menguando para que Cristo Jesús sea saliendo, para que con poder del Espíritu Santo esa palabra que da vida fluya. Que la lengua que nos has dado tú la utilices con poder y autoridad, Espíritu Santo. Gracias por hablarnos. Habla, papá. Habla, 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 Señor. Gracias, gracias en el santo nombre de Cristo Jesús, con unción del Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, queremos darle gracias al Señor. Tenemos capítulo 2, versículo 5. La palabra se la lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, papito. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dijimos que este versículo debería llenarnos de respeto y temor. Cuidado, no es un juego la bondad de Dios. La responsabilidad es nuestra, es tuya y es mía. Dice, atesoras para ti. Nosotros juzgamos sin pensar en el juicio. Sin pensar en el juicio. El juicio es de Dios, basado en el conocimiento y verdad del cual nadie podrá escapar. Nadie podrá escapar. Ahora, aquí encontramos varios principios de juicio en esta porción de las Escrituras. Vamos a leer unos dos, vamos a enterarnos de unos dos, posiblemente tres. Lleguemos a tres. ¿Te parece bien? Vale. 1. En el versículo 2, juicio según la verdad. Ojo, no te olvides, juicio según la verdad. 2.2. En el versículo 6, pagará Dios a cada uno según sus obras. Pagará Dios a cada uno según sus obras. Vamos a leer. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Te parece bien? Escucha tú conmigo. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Punto 3. Versículo 16. Conforme a mi evangelio, juzgará los secretos de los hombres. Veamos el versículo 16, escuchemos, ponle voz, que yo también le voy a poner voz. ¿Qué te parece? Le ponemos voz a la palabra de nuestro Padre. Amén. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Nos pusieron música cristiana, música de gozo. Pues amén. Entonces, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Eso está hablando de Jesús. No es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Jesús aquí dice conforme mi evangelio. Gracias, Dios Todopoderoso. Examinemos estos principios de juicio. 1. El juicio según la verdad. Escuchemos, oído. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Está en el versículo 2. Punto 2. El juicio conforme a sus obras. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Escuchaste? Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 6. Aquí podríamos decir que tenemos un posible problema. Escucha, por favor. Señor, revélanos. Un posible problema. Al escucharlo en una de sus predicaciones a Pablo. Imagínate que este rato estás escuchando esas predicaciones de Pablo.
enseñando sobre la salvación por obras. Ojo, escucha, no solamente con el oído, deja que eso entre y que eso trabaje el Señor, el Espíritu Santo, y te guíe. Pablo no está enseñando salvación por obras, no. Él no piensa en eso para nada. Escuchemos bien, por favor, escucha bien. Vida eterna a los que, sí, el versículo 7, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es lo que tú y yo tenemos que buscar. Ajá. Buscar. Cuando él empieza a explicar que debe buscar gloria y honra e inmortalidad por medio de la paciencia y la perseverancia en el hacer el bien, todo esto está basado en el versículo 6. Ahora, ¿por qué? Veamos qué dice, veamos, hermano querido, ¿por qué nos dice que está basado en el versículo 6? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, el 7 dice, basado en sus obras, el 6. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Que ese debe ser tú y debo ser yo. ¿Se puede salvar por obras? En primer lugar, es imposible que la enseñanza de Pablo fuera así. Pablo no enseñaba eso. Porque Pablo, aquí nos vamos a pasar, pero si has leído el capítulo 3, Pablo deja muy en claro su conclusión, que por las obras de la ley nadie será salvo. Y así lo dice, escucha, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Veamos si es cierto, dice capítulo 3, versículo 16. Versículo 20. Ajá. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo expresa un principio eterno por el cual Dios va a juzgar. A todos los hombres de todas las épocas y tiempos. Y dice que por medio del bien hacer deben buscar, eso ya vimos en el versículo 7, buscar gloria, honor y vida eterna. Seguro que no vamos a lograrlo, hermano, no lo lograremos, pero debemos buscar. Es que es ahí donde está, como alguien dijo, ahí está el detalle. Buscar, esfuérzate y sé valiente. Busca. Entonces, si tú buscas eso, gloria, honor y vida eterna, no lo lograremos, pero esa es la pauta, norma. Pauta quiere decir norma o modelo que sirve de guía para hacer algo. Volvamos, hermano, vuelve a Génesis capítulo 4, versículo 3. Y también encontramos en el 7. Ahí vamos a ver, vamos a resumirlo. Dios conversa con Caín. Mira, qué hermoso será, ¿no? Escuchar una conversación, pero no de este tipo, te lo garantizo. De este tipo no creo que sea hermoso. ¿Por qué? Porque sabemos a lo que se refiere. Dios conversa con Caín. Y Dios le dice, si bien hicieres. Aquí tenemos la misma expresión que estábamos viendo en el versículo 7 de Romanos, ¿verdad? De Romanos 2, el sacrificio. Uno bueno, otro no. Hacer bien cuando Caín y Abel vivían, ¿qué significaba? ¿Ya te diste cuenta? Significaba traer
el sacrificio señalado. Eso era hacer el bien, traer el sacrificio señalado. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Y las de su hermano, ¿qué eran? Sí, justas. Tú lo sabes, eso está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Entonces, ya sabemos que hacer el bien, ya sabemos que hacer el bien en aquel tiempo era traer el sacrificio que Dios había mandado. Luego, vamos ahora, en la época de la ley, requería que se cumpliera. Vamos a entrar luego en la época de la ley. La ley requería que se cumpliera. Con la ley de Dios, la ley requería que se cumpliera con la ley de Dios, con las demandas de Dios. Y si las quebrantaban, ¿qué pasaba? Tenían que traer un sacrificio. Eso era hacer bien en el periodo de la ley, traer sacrificio. ¿Sí? Llegado a Romanos, podemos preguntarnos, ¿qué es hacer bien en la actualidad? ¿Tú sabes? Si sabes, amén. Hacer el bien en esta época es creer en el nombre del Hijo de Dios y su propio sacrificio. Eso es hacer el bien. Tú me dirás, bueno, ¿y este cómo sabe? ¿Y este quién me reveló? Este se está inventando. Si no escudriño, si no busco, yo también diría lo mismo. Tú me puedes decir, ¿cómo sabes eso? Escucha con atención. Por favor, escucha con atención. Grábalo en tu corazón. Y si estás ahí, subraya en la Biblia, subraya. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esto es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica? Esta es la obra de Dios. ¿Qué? Ahí viene. Que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Que creamos en el que Dios envió. ¿A quién envió? A Cristo Jesús. Que creamos en Él. Eso está en Juan capítulo 6, versículo 28-29. Repito de corrido, ahora voy a leer de corrido. Escuchemos la voz de corrido, ¿sí? Yo le voy a poner voz. Escuchemos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan, capítulo 6, versículo 28-29. Si tú quieres hacer las obras de Dios, cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Es tu Salvador personal, como nuestro sacrificio sustitutorio, nuestro sacrificio de sustitución por nuestros pecados. Cuando llegue el fin y Dios llegue a los hombres, cuando llegue el sacrificio, el tiempo, llegue el fin y Dios llegue a los hombres, cuando llegue el juicio de Dios a los hombres, va a juzgarlos por su actitud en esta vida. ¿Cuál es tu actitud?
la actitud de su corazón hacia la verdad en la época que les tocó vivir. Este es un principio general que se puede aplicar a todos los tiempos. Cuando Dios revela ciertas verdades en cierta época, se manifiestan a dos clases de personas. Uno, a los obedientes a la verdad. Dos, a la otra clase de personas que son los rebeldes o desobedientes, para los que habrá ira y enojo para los contenciosos. Esto lo podemos escuchar, hermano querido. Háblanos, Señor. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Romanos capítulo 2, versículo 8 y 9, tú ya lo has leído. Has puesto voz. Volveré a decir, cuando tú lo lees, estás poniéndole voz. Entonces acostúmbrate y papá, hoy voy a poner voz a tu palabra. Papá, hoy voy a poner la voz a tu palabra. Jesús, aquí estás tú, voy a poner voz a tu palabra. Espíritu Santo, voy a poner voz a la palabra que has inspirado. Hermano querido, mira cómo vas estrechando relaciones con el Señor, estrechando relaciones con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Mira cómo vas entrando. Vamos entrando de a poquito. Vamos entrando. Y eso quiere el Señor. Tribulación y angustia para los judíos y los gentiles, todo ser humano que hace lo malo. Entonces ya tenemos claro que la salvación es ¿por qué? Por gracia de Dios, de principio a fin. Por gracia de Dios del principio, desde que el Señor decidió crear al mundo. Luego desde que el Señor hizo al hombre. Luego que desde que el Señor quiso justificar mediante un sacrificio único y eterno, justificó al hombre con Cristo Jesús, con el sacrificio de su Hijo. El fin, cuando estemos con Él. Gloria a ti, Señor, cuando estemos con Él. Pablo aquí está tratando de demostrar la culpabilidad del moralista, que exteriormente es mejor que el otro. Hermano, yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que tú. Blanquito, buen mozo, pelo rubio, todo eso. Hermano querido, qué jactancioso, ¿verdad? Qué jactancioso, qué orgulloso. Ya sabes el juicio que hay para ellos. Pero cuando tú actúas normalmente, haces lo que el Señor te ha mandado y sacas el don que Dios te ha dado. Gloria a Dios. Tú puedes tener el don de sanidad. Tú puedes tener el don de oración, intercesión, de canto, la habilidad para tocar instrumentos. Mira, Señor, gracias. Permíteme hacer una pausa y decirte que tú puedes tener, como tuvo el rey David, la oportunidad que le dio el Señor de estar ahí en el palacio del rey tocando un instrumento para calmar. Mira, con un instrumento calmaba al rey Saúl porque era atormentado por algún espíritu. Y mira la música, el don que le había dado el Señor ahuyentaba ese espíritu. Tú puedes tener un don. ¿Para qué? Para agradar al Señor y atormentar esos espíritus que llegan. Esos espíritus que llegan muchas veces a las congregaciones, esos espíritus que están en los hogares. Tú puedes tener el canto. Tú puedes tener el canto y cantar. Tú puedes tener los dones que el Señor te ha dado. Pero lo que tienes que hacer es ponerlos en práctica. Ponerlos en práctica.
si en donde tú te reúnes, en la congregación, en la casa de oración, en la iglesia, como le llames, donde tú te reúnes, hay una persona que te da la oportunidad, no una persona que acapara todo. Una persona, hermanos queridos, yo he estado, personalmente he estado en varias, no te digo ni una ni dos, he estado en varias congregaciones donde una persona saluda a los que entran. Esa persona lee la Biblia, un versículo, los versículos que sea. Esa persona da la bienvenida, ya saludó, da la bienvenida. Ojo, no saludó a todos porque no alcanza, pero saludó, se presentó como la autoridad. Lee un versículo de la Biblia, da la bienvenida a los presentes, mueve a los músicos y empieza a guiar, como si estuviéramos en una orquesta sinfónica, empieza a mover y a gesticular para dirigir a esos alabantes. Mira, van 4 cosas. Luego empieza a cantar. Cante bonito, cante feo. Eso es el don que el Señor le ha dado. Y no estoy para juzgar eso, sino para otro. Está cantando y comienzas a hablar del Señor. Comienza a ministrarte y comienza a exhortarte. Comienza a contarte historias de su vida mientras están alabando con música. Después de eso, la predicación. Bueno, hay más cosas, pero la predicación. Empieza a hablarte del Señor. Primero el testimonio de su vida, que ya te la sabes. Ya te la sabes. El testimonio de su familia, el testimonio de los vecinos, el testimonio de ciertos hermanos. Ya te lo sabes. Y continúa. Luego viene, te invita a que ofrendes. Te invita a que ofrendes. Te invita a que diezmes. Y después de eso, invita a los músicos alabantes nuevamente que toquen una canción porque va a ministrar. Y te llama para adelante que va a ministrar y te va a llenar de bendiciones y de milagros. Después de eso, te pregunta si quieres asistir a las clases de bautismo, si quieres asistir a los seminarios, a las clases que está impartiendo. Te quiere dar clases de todo lo que tú quieras. Imagínate. Después de eso, ya cuando todo se ha calmado, a recoger las ofrendas. Porque no alcanza puesto a alguien que recoge las ofrendas. Pero nadie toca porque yo voy a contarlo, dice. La única persona que cuenta es esa persona, la autorizada. O la persona de administrar es esa persona. Hermanos, ¿y a quién dejamos? ¿A quién encargamos lo demás? Así, ¿no? Ahí sí cogemos al hermano fulanito, a la hermana fulanita, a que vaya limpie el aseo, limpie la iglesia, la barra, la deje limpiecita. Hermano, traiga de su casa, traiga lo que sea, lo que tiene que traer para la limpieza y para hacer las cosas. Hermanos, he hecho un paréntesis. Pero eso no es lo que tiene que ser. Tiene que ser una persona que aprenda a delegar funciones, a delegar las cosas. Las importantes es las que las tienes que delegar. Delega. No trates de ser como un superior a un Jesucristo, superior al Señor. No, el Señor envió a 70 y dijo que vayan de 2 en 2. Les explicó lo que tenían que hacer. Dijo que sanaran, que hablaran, que predicaran. Y si no encontraban un espíritu de paz, que salieran, sacudieran sus calzados. El Señor enseñó que se quedaran si ahí encontraban un espíritu de paz. El Señor les enseñó. El Señor escogió a los discípulos, a sus 12. El Señor se sumó a sus 12. Y luego dice que muchos más. ¿Sí? Pero entonces a los 12, ¿qué les dejó? Para que hicieran. El Señor con el poder, Él pudo haber dicho, mando escrito, así como escribió los 10 mandamientos en las tablas. Pudo haber escrito todo eso. Y haber dicho, bueno, ahí está, esto es lo que yo he escrito en mi puño y letra. Pero utilizó, son más de 40 personas a las que utilizó para escribir
inspirados por el Espíritu Santo para escribir aquí, hermanos queridos. ¿Y por qué una persona, un humano, una persona que dice que es hijo de Dios trata de acaparar todo? Cuando, hermano querido, no es mejor cosa que tú como maestro me enseñes. Y si hay aquí un cantante, alguien que sabe, que enseñe. Si hay uno que sabe predicar, que enseñe a predicar a los demás. Si hay uno que tiene el don de profecía, que profetice. Y si hay uno que tiene el don de interpretación, que interprete. Si alguien tiene el don de sanidad, pues que ore por sanidad. Esa iglesia, esa casa de oración va a estar llena de la bendición de Dios, llena del poder de Dios. Pero si tú acabaras, es como por más grande que tengas la olla en tu casa, no puedes poner todo lo que tú quieres. La llenarás a tope, pero una vez que esté a tope se regará. O ya no puedes poner más. Hay dos cosas, o se riega o no la puedes poner más. Hermanos queridos, autoridades, cambiemos esa manera. Entonces, ya tenemos claro que la salvación es por la gracia de Dios, de principio a fin. Hemos visto que será juzgado, 1.1, será juzgada esta persona por la verdad. Será juzgada según sus obras. 3, dice Pablo, conforme a mi evangelio. 4, serán juzgados sus secretos. ¿Qué haces ante tales declaraciones de Dios? Tú y yo debemos reconocerlo. Antes de llegar a juicio, reconoce antes de llegar a juicio. Y así poder recibir la gracia y la misericordia de Dios en la persona de Jesucristo para salvación. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete y continúa en los caminos del Señor. Arrepiéntete. Es mejor que hoy pidas perdón, que hoy pidas perdón a ese hombre, a esa mujer que te ha causado daño, o a toda una congregación que tú te has equivocado. Es mejor que ahora lo pidas, a que en el juicio de Dios no puedes decir nada. No habrá justificación. No habrá justificación. Entremos a la justicia de Dios para salvar a los pecadores. La justicia de Dios salva a los pecadores por medio de la justicia de Cristo. Mira, la justicia de Dios salva a los pecadores por medio de la justicia de Cristo. Versículo 4. O menospreciáis las riquezas de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Principios de juicio de Dios sobre las personas, especialmente sobre los moralistas. Está en el capítulo 2. Juicio a los moralistas. Dios juzgará según las obras que hayan hecho. Según o conforme a esto, no significa que por obras te puedas salvar. Al contrario, nuestras obras nos condenan. Ojo, nuestras obras nos condenan. Y Dios examinará a los pecadores según las obras que hayan hecho. Hermano, nuestras obras nos condenan. Dios juzgará según las obras que hayamos hecho. Escucha, ¿sí? Ponle voz, que yo también voy. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 21. Este juicio no es para los creyentes, hermano querido. No, este juicio no es para los creyentes. Así que entra tú a los creyentes, arrepiéntete. El juicio para los creyentes, para los salvos, será, ¿dónde? Tú sí lo dijiste, en el tribunal de Cristo.
Allí seremos recompensados. Por eso dice el Señor, vengo pronto y mi galardón conmigo. Vengo pronto y mi galardón conmigo. Gózate, gózate. Si estás haciendo las cosas que le agradan al Señor, lo que dice, gózate. Si has pecado, arrepiéntete. Has pecado, arrepiéntete. Has pecado, arrepiéntete. No tienes que hacer más cosas. Ya no tienes que ir y traerte una vaca, un ternero y matarlo, degollarlo, dejarle que se desangre. No, arrepiéntete y el sacrificio fue hecho. El juicio del gran trono blanco, ese juicio está relacionado con los incrédulos de todos los tiempos, los que no hayan recibido a Cristo, por lo cual no han nacido de nuevo. Atención, escuchemos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Escuchaste? Te repito, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En los libros, no dice el libro. A ti cuántas veces te dice, hermano, si usted no está escrito en el libro de la vida, si no lo han inscrito, venga que lo vamos a escribir. Hermano, tú estás inscrito en varios libros. ¿Sí? Que estás inscrito en varios libros, no solo uno. Ahora, ¿en qué libro quieres quedarte? ¿Sí? ¿Tú a qué libro quieres pertenecer? ¿En qué libro quieres que te encuentren? El libro de la salvación, de la vida. Amén. En ese libro tienen que encontrar el libro de la vida. Apocalipsis 20:12 es el versículo que acabamos de leer. Aquí encontramos dos tipos de libros. Primero encontramos un libro en particular que es el libro de la vida. Y después tenemos una serie de libros que también serán abiertos. Dice, serán juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Recordemos que estas son personas no salvas. Dice, según sus obras, en otras palabras, el grado de castigo en el infierno será determinado por las obras. Oído, será el grado determinado por las obras de los incrédulos, según lo que hayan hecho sus obras. Entonces, Dios tiene libros, lo que nos enseña que guarda un registro. Ojo, Dios guarda un registro, oído. Y Dios juzgará a las personas según sus obras. Regresemos a Romanos 2. Nos dice la misma verdad. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y la Escritura nos dice que hay distintos grados de galardones en el cielo para los salvos. En tercer lugar, el tercer principio de juicio en Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Versículo 2, según verdad. Versículo 6, según sus obras. Aquí está el versículo 16. Pablo dice, conforme a mi evangelio. Cuando Pablo dice, conforme a mi evangelio, lo que quiere decir es que Dios juzgará a los hombres según Jesucristo. Pablo predicaba que Jesucristo será el juez. En Atenas Pablo dijo que Dios tiene señalado un día en que juzgará al mundo con justicia. Escuchemos, por favor, atención. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia
por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos, capítulo 17, versículo 31. El principio está establecido aquí en Romanos 2. Es el que Dios va a juzgar. Ese es el principio, el que Dios va a juzgar los secretos de los hombres conforme al evangelio de Jesucristo. Esos secretos se medirán según el evangelio, según el evangelio puro que se centraliza en la persona de Cristo y que fue exhibido en la cruz cuando Jesús murió por nuestros pecados. Primero el hombre es condenado por su justicia propia. El hombre será condenado por el juicio de Dios a causa de 4 principios. 1. Dios juzgará según verdad. 2. Dios juzgará según las obras. 3. Dios juzgará según la imparcialidad, porque dice sin acepción de personas. Imparcialmente, miren, no habrá acepción de personas. 4. Dios juzgará según los secretos de los hombres, conforme al evangelio de Cristo. El evangelio que Pablo predicaba, enseñaba y defendía. Lo que Pablo enseñaba y defendía nos demuestra y hace ver que no hay ni escape ni acepción de personas. Lo que nos dicen los versículos 6 al 11. Bien, del 6 al 11 nos está explicando eso. Vemos que el estándar de Dios para el juicio queda bien explicado y nos deja muy en claro que con Dios no hay favoritismo. Con Dios no hay favoritismos, hermano querido. Llego y le digo, hermano, venga, siéntese al lado mío. Sí, siéntese nomás, hermano querido. Yo voy a orar por usted, yo oro por usted, y como oro por usted, venga, hermano, siéntese aquí. Hermano, espere, estoy ocupado. Hermano, espere. Si puedo, le atiendo hoy. Si no, mañana. La otra semana, hermano, si vengo y tengo tiempo, oraré por usted la otra semana. No se preocupe, que está en mi mente, Hermano, yo sí puedo tener favoritos. ¿Quién soy? Pero me creo mucho. No nos olvidemos de esto. Dios dará a cada uno según sus obras. El versículo 11 dice, sin acepción de personas, para con Dios. Ningún cargo contra una persona se podrá arreglar antes del juicio. Estaremos en la corte de Dios frente al juez divino en el estrado, toda la humanidad frente a él. Hermano querido, aquí, si conduces y tuviste un accidente de tránsito, te llevan a juicio, dices, bueno, o bueno, en otra parte, aquí no. Dice, bueno, se arregla. Si tengo amistad con el juez, con quien sea, arreglado. Ahora, que hay unos que sí injustamente pagan y están en la cárcel ahí, pero muchos arreglan. Todas las cosas las arreglan y las hacen y las deshacen. Él tendrá los libros, tendrá los registros y nadie podrá arreglar o alterar nada. Aquí en la tierra muchas veces arreglamos las cosas con la o las autoridades por ser o tener conocidos. Ya lo hemos dicho. Eso nunca sucederá cuando estemos delante de Dios. No habrá excusa, no habrá escapatoria, no habrá acepción. Escuchar. Porque no hay acepción de personas para con Dios. 2:11. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Que es inflexible. Mira, Dios es inflexible. Dios es inflexible. En ese punto, en el juicio, no habrá flexibilidad para nadie. Ya, por el amor, envió a su Hijo para que diera la vida por ti y por mí.
Si tú o yo no lo aceptamos, es cosa nuestra. Pero ya el Señor no vuelve más a decir, no, pobrecito es Marlon, y por eso le mandaré otra oportunidad. En el juicio ya no habrá nada de eso. Es por esto que Él dará a cada uno conforme a sus obras. Por favor, pon atención y escucha. Porque si dijeres, ciertamente no supimos, ¿acaso no lo entenderá Él que pesa los corazones? ¿No lo entenderá Él que pesa los corazones? El que mira por tu alma, el que mira por tu alma, no dice a tu alma, por tu alma. Mira, el alma está aquí, pasa ahí, tú mira. Si es que tu alma no es un obstáculo para que Él no pueda mirar. Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Proverbios 24:12. Proverbios 24:12. Las obras están registradas donde ni el hombre, escucha, ¿dónde están las obras registradas? Donde ni el hombre ni Satanás las puede alterar. No habrá excepciones. Versículo 6. No hay indicios de que la salvación pueda ser por obras. El tema en el versículo 6 tiene que ver con los principios de Dios para juzgar a las personas, y uno de esos principios se basa en nuestro accionar, nuestras obras. La raíz siempre se identifica por el fruto. Mire, la raíz siempre se identifica por el fruto que da. Si vemos esta planta, es porque esta planta de aguacates tiene una raíz de aguacate. Si esta planta da tomates, es porque tiene raíz de tomates. Y si vemos rosas, es porque tiene raíz de rosas. Y si vemos a un hombre predicando con autoridad del Espíritu Santo, es porque tiene la raíz del Señor. Gloria a ti, Señor. Amén. ¿Quién es justo? Hará justicia. ¿Y quien tiene malo su corazón? Hará maldad. Este versículo apunta al verdadero estado del corazón y no a obras individuales o aisladas. Estás preparado para enfrentar el día del juicio en tus propios méritos. ¿Crees que serás la excepción en el día en que Dios destruya a los pecadores? ¿Tú crees que eres la excepción? Y dices, no, yo me salvo porque me salvo y ya está. Si lo crees, fíjate más en lo que se requiere de ti. Escucha, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honor e inmortalidad. En bien hacer, perseverando en bien hacer. A la luz de estos requerimientos, ¿crees que podrás mantenerte sobre tus pies? ¿Crees tú? Yo digo que no. Te digo que de ser tú, no me arriesgaría a buscar ser la excepción. Porque la Escritura dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Listo. A juicio. ¿Quién entre nosotros será seres mortales? ¿Quién entre nosotros, seres mortales? ¿Quién ha perseverado en el bien hacer, sin interrupción? ¿No crees que tú puedes ser la excepción? No creas eso. Porque con Dios no hay acepción de personas. Escuchemos. En Romanos, versículo 12, versículo 16, vemos que no habrá ninguna forma de exoneración. Estos versículos en Romanos 2 nos enseñan que la luz que han recibido los gentiles que no recibieron la ley de Moisés serán juzgados, ojo, fuera de las demandas de esa ley. El que no conoció la ley será juzgado fuera de las demandas de la ley. Ostras. Tú que crees tener mayor conocimiento, sabes que tienes mayor responsabilidad. Y aquellos que hemos sido
expuestos a la enseñanza de la palabra de Dios, sabemos que estaremos ante Dios en el tribunal de Cristo, y los que no recibieron a Cristo como Salvador, juicio final y condenación. Los creyentes estaremos para recibir galardones en mayor o menor cantidad. Sí habrá reconocimiento en el tribunal de Cristo. Sí habrá. Volvamos al versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Pablo dice que el Señor juzgará los secretos del corazón conforme al evangelio. Él va a desenmascarar toda intención. Él expondrá los corazones. El Señor descubrió lo que se ha hecho en secreto. Por favor, escucha. Que la salvación se revela por el Evangelio encomendado a Pablo. Por el Evangelio encomendado a Pablo. No por el Evangelio encomendado al hermanito, ni a la hermanita, ni a nadie. Y ese evangelio que el hombre ha rechazado es el estándar por el cual la persona misma será juzgada. No dejes que los cambios de este mundo te engañen y aparten de la verdad, de la verdadera condición de tu corazón. ¿Te das cuenta que vivimos en un tiempo cambiante? Las cosas que años atrás nos horrorizaban, ahora las hacen en público y abiertamente. Inmoralidad, alcohol, drogas. Hoy es común y aceptable. Cuidado, las culturas que cambian enceguecen a las personas. No les permiten ver la condición de sus corazones. Sabes que Dios no cambia, ni su palabra, ¿verdad? ¿Sabes eso? Nosotros, si somos culpables, responsables ante Dios, todos los seres humanos, nosotros sí. Por lo tanto, te invito a que acudas a Cristo. Si todavía no lo has recibido como Salvador, piensa que si lo rechazas, entonces no habrá excusa, no habrá evasión, no habrá exoneración. Cree en el Señor Jesucristo y la justicia de su sacrificio en la cruz. Cree. Estamos tratando una parte muy importante que debe infundir temor. Esta es la justicia de Dios sobre el pecado y los pecadores. Si te das cuenta, son pasajes fuertes, pero los necesitamos. Yo los necesito. Y es mi deber predicar y enseñar estas cosas. Tú los necesitas, tus familiares y amigos también. Y pido que Dios aplique estos estudios en cada corazón, para que nos veamos como Dios nos ve, y de esa manera estaremos preparados para aquel día, estar delante de Él, delante de nuestro Padre y de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Hermanos queridos, en la siguiente clase, si el Señor nos permite y no viene antes, estaremos viendo la condenación del judío, la condenación de un griego, la condenación del judío, la condenación de, digámosle ahora, la condenación de un religioso, la condenación del mundo pagano, de los gentiles, de los inconversos paganos que rechazaron la verdad de Dios y se volcaron a la idolatría y a la inmoralidad culpable. Dios pronuncia juicio sobre el individuo que se justifica a sí mismo. Así que no te justifiques a ti mismo. No. Una vez más, papito, Señor de señores, Rey de reyes. Oh Jesús, oh papá, Padre amado. Gracias.
Gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias porque has abierto el entendimiento. Gracias porque nos llenas con tu palabra. Gracias te damos, Señor. Sé que aquí hay hermanos que están escuchando y te dan gracias, te dan la gloria, así como yo, Señor, que la gloria y honra sea a ti. Las gracias para ti, solo para ti, Señor, santo y bendito. Oh, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, por favor, gracias. Manifiéstate más en cada uno de nosotros. Oh, gózate, Señor, gózate y permite que nos gocemos con las verdades que nuestro Padre te ha inspirado. Nuestro Padre te ha dado para que tú inspires, Señor, al hombre. Tú inspires al hombre, Señor, a que escudriñe, a que ame, Señor, a que ame esta palabra. Gracias, papá. Te decimos, Señor, una vez más, sigue bendiciendo todo lo que tú has creado. Bendice, Señor. Que tus bendiciones lluevan sobre buenos. Tus bendiciones lluevan sobre los que te conocen y los que no te conocen, Señor. Sobre aquellos que tratamos de seguir el buen camino y sobre aquellos que aún no lo han conseguido. Lluevan tus bendiciones, Señor. Hoy es el tiempo de cosechar. Hoy es el tiempo, Señor. El mundo está convulsionado y el cristiano está despierto. El mundo está sin saber qué hacer. El cristiano está cosechando. Esa debe ser nuestra misión. Adelante, adelante, cristianos. Adelante, hermanos. Adelante, hijos de Dios. Que nuestro hermano Jesucristo está con nosotros. Su Espíritu Santo nos guía. Adelante a cosechar. Vamos en victoria. Gloria y honra sea a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Todopoderoso. Gloria a ti, Señor. Aquí está tu palabra.